Como siempre, cuando estamos juntos y tenemos la oportunidad de estar en culto, en adoración con nuestro Dios, siempre estamos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos al Señor. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Ahora tenemos un momento de silencio para reflexionar sobre nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Confesamos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Como un pastor llamado y ordenado de Cristo, y por su autoridad, te perdono todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, el Santo Evangelio para hoy viene de Juan, capítulo 10, y empezamos con versículos 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a aquellas debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Hermanos y hermanas, gracia, paz y misericordia sean a todos ustedes, en el nombre de nuestro buen pastor Jesús. Amén. Amén.
Cuando Jesús usa imágenes de palabras como las parábolas, metáforas u otras figuras de hablar, a menudo representa algo extraordinario. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, el sembrador arroja semilla por todas partes, no solamente en el buen suelo. En la parábola del siervo implacable, el rey perdona una deuda de 10,000 talentos, millones de dólares, balboas, una cantidad increíble e inimaginable de dinero. En la parábola del viñedo, el propietario paga a todos el mismo salario, independientemente del tiempo que hayan trabajado. En la parábola de los inquilinos malvados, el dueño de la tierra envió a su propio hijo para cobrar el alquiler a los inquilinos que ya habían matado a sus sirvientes. Y estos son solo algunos de los ejemplos increíbles que describe el amor y la misericordia de Dios en las parábolas de Jesús. Hoy oímos a Jesús describirse a sí mismo como el buen pastor. Y bueno, estamos muy acostumbrados a escuchar acerca de Jesús como el buen pastor, que realmente no examinamos ni necesariamente entendemos qué significa para decir que Jesús es el buen pastor. El griego tiene más de una palabra que se traduce como bueno o buen en español. Una palabra, por ejemplo, es agathas, que significa competente, profesional, experto. La otra palabra es kalas, y esta palabra significa noble, heroico, excelente, etc. Y cuando Jesús se refiere a sí mismo como el buen pastor, él quiere decir que él es excelente, noble, heroico, como un pastor. Y tenemos que explicar eso porque no es meramente competente, profesional o un experto en ser un buen pastor. Este tipo de pastor que Jesús quiere explicar y compartir con nosotros parecía como un pastor extraordinario. Increíble, en verdad, para un pastor promedio en Israel en el siglo I. Tenemos que recordar que los pastores en el Israel en el siglo I no estaban criando rebaños llenos de mascotas queridas. Tenemos las imágenes y vemos a los dibujos donde hay las ovejas y son adorables y son dibujos que afectan nuestros corazones. Pero en realidad, los pastores usaron las ovejas principalmente para lana, comida y los sacrificios. La razón por la que cuidaban a las ovejas no era porque amaban a las ovejas, sino porque las ovejas eran la fuente de sus ingresos. Ellos tenían familias que necesitaban comida, ropa y ingresos cuando se venden las ovejas. Y las ovejas eran la fuente de esas cosas. Cuando un depredador comenzó a atacar al rebaño, el pastor no estaba realmente preocupado por las ovejas directamente. Estaba preocupado porque el depredador estaba quitando comida de la mesa de sus hijos y su forma de proveer por sus propias vidas. Ese depredador estaba afectando sus ingresos, lo que estaba afectando el nivel de vida para su familia. Y cuando un pastor era bueno o competente, sus ovejas estaban sanas para que produjeran mucha lana o para que ganaran mucho peso cuando era el momento de venderlas al carnicero. Los pastores siempre han defendido a sus rebaños de depredadores, pero no lo hacen porque aman a las ovejas.
matan o expulsan a los depredadores porque quieren proveer para sus familias. Un pastor podría ser matado por un depredador, pero eso fue un accidente y no caí sin luchar. Ciertamente no pone voluntariamente su vida por las ovejas. Recientemente oímos a Jesús describirse a sí mismo como el buen pastor. Y ese es el pastor noble y heroico. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Jesús se describió a sí mismo como el pastor que ama a sus ovejas al entregar voluntariamente su vida por ellas. Esto diferencia al buen pastor Jesús de todos los demás pastores. El pastor que es simplemente un pastor competente cuida de sus ovejas debido a lo que puede obtener de las ovejas, comida y ropa. Pero el buen pastor Jesús no necesita nada de las ovejas. Él defiende a las ovejas con su vida simplemente porque ama a las ovejas. Es bueno que el buen pastor Jesús ama a sus ovejas y entregue su vida por ellas, porque somos las ovejas de las que Él habla en su figura de habla, y tenemos enemigos poderosos. Acabamos de oír al buen pastor Jesús hablar de lobo. Si las ovejas tienen que defenderse, el lobo tendrá un almuerzo fácil. Los lobos que vienen después de nosotros también son el pecado, la muerte y el diablo. El pecado, la muerte y el diablo son aliados, y la muerte es el resultado de nuestro pecado. Y como dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Ese es uno de los muchos hechos tristes de la muerte. Es nuestro pecado lo que abrió la puerta para dejar morir a nuestro mundo. Cada vez que nos hacemos más importantes que Dios algo, cada vez que nuestros sentimientos son más importantes que la palabra de Dios, cada vez que explotamos a nuestro prójimo en lugar de amarlo, cada vez que nos negamos a perdonar, cada vez que escuchamos chismes y cada vez que asesinamos con pensamientos de odio a otra persona, cada vez que racionalizamos nuestro pecado. Todas estas son maneras, y hay muchos más, que nosotros abrimos la puerta a este mundo y permitimos que la muerte y el diablo gobiernen. El buen pastor Jesús dijo, pero el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, huye y abandona las ovejas cuando ve venir al lobo, y el lobo las arrebata y las dispersa. Al que es asalariado no le importa las ovejas. El buen pastor Jesús luchó con el pecado, la muerte y el diablo, y lo hizo de una manera muy inusual. En primer lugar, el heroico buen pastor Jesús se convirtió en una de las ovejas. De eso se trata de la Navidad. El Hijo de Dios tomó carne humana. Buen pastor Jesús en un pesebre. ¿Quién ha oído hablar de un pastor convirtiéndose en una de las ovejas para salvar a las ovejas? Nunca menos. El buen pastor Jesús se convirtió en uno de nosotros para luchar contra el pecado, la muerte y el diablo. Él sufrió y murió en una cruz. Y mientras que colgaba de la cruz, el buen pastor Jesús soportó el castigo eterno de nuestros muchos pecados. En lugar de dejarnos enfrentarnos al lobo de la muerte por nosotros mismos, Él se enfrentó a la muerte por nosotros. Se enfrentó a la muerte de este mundo y a la muerte eterna
del infierno. El buen pastor Jesús se enfrentó a todo esto para que podamos ser ovejas en su rebaño eterno. El buen pastor Jesús tiene un mensaje especial para nosotros en el Evangelio de acabamos de escuchar. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dado que Jesús les dijo estas palabras a los judíos que lo escuchaban en este momento, estas palabras a los judíos que lo escuchaban informaron a ellos que Jesús tiene ovejas que no forman parte del rebaño judío. Eso significa que los gentiles también somos ovejas en su rebaño. Y todo el rebaño del buen pastor Jesús es la santa iglesia cristiana que tiene judíos y gentiles en ella. Esto significa que el buen pastor Jesús estableció su vida para todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Jesús es el buen pastor para todos. Él puso su vida para ti y para mí. El buen pastor Jesús proclamó que Él pondrá su vida por las ovejas. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Él lo dijo también muchas veces. Al trabajar a través del Evangelio, lo oímos decir aún más, como Él dijo, yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver y tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y con estas palabras, el buen pastor Jesús prometió no solo poner su vida a favor de las ovejas, sino que también prometió retomarla. Significa que sabemos que Él derrotó nuestro pecado con su muerte porque la muerte no podía retenerlo. Él se levantó de entre los muertos y eso es lo que celebramos hace unas semanas y en verdad diariamente en la vida de un cristiano. Él cumplió su promesa y el buen pastor Jesús se levantó de entre los muertos y los discípulos vieron los agujeros de las uñas en sus manos y sus pies. La resurrección del buen pastor Jesús es la promesa de nuestros últimos días en esta tierra. Llegará el día en que el lobo de la muerte nos coma a ti y a mí, pero no nos quedaremos muertos. En cambio, el buen pastor Jesús vendrá en el último día y nos traerá a todos de vuelta a la vida. Como Pedro dice en su carta, nos dice sobre el día cuando el Señor llegará como un ladrón en la noche. Y ese día los cielos desaparecían y en medio de un gran estruendo, los elementos arderán y serán reducidos a cenizas, y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde reinará justicia. Esta es la promesa que recibimos de nuestro Dios. Todos los que creemos que nos uniremos como un solo rebaño, compartiremos el gozo de la felicidad eterna y compartiremos todas las bendiciones que el buen pastor Jesús obtuvo por nosotros cuando Él puso su vida por nosotros. Entonces, viviremos para siempre con Él, donde habrá un rebaño y un buen pastor, Jesucristo. Amén. Amén. Ahora tenemos el privilegio de confesar nuestra fe en el credo apostólico alrededor con muchos cristianos en el mundo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de ahí vendrá de nuevo a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Ahora tenemos el privilegio de orar como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todopoderoso y misericordioso Dios, nuevamente hemos estado en tu presencia para rendirte adoración. Hemos recibido el perdón de nuestros muchos pecados y hemos sido vivificados en la confianza de tu amor en Jesucristo. Te damos gracias por esta gracia inmerecida y te pedimos que nos conserves en la fe hasta que heredemos la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén.